¿Y cuáles son las consultas? Perdón. Yo tenía una pregunta con respecto a las tablas de vida. Sí. Un segundo que no estoy, quiero abrir el práctico. Pero era entre la teoría y el anexo, había notado algunas diferencias de cómo calcular ciertos parámetros. Creo que más específicamente eran LX y EX, y creo que había uno más, igual ahora me fijo bien. Pero la Veamos. diferencia básicamente era que en unos casos usaban números y en otros casos proporciones. No, LX no era. LX siempre se calcula igual. Um, en algunos casos usaba LX y en otros... ay, no me sale. ¿DX? O sea, Mira, para números. ver Un segundo, por favor. bueno, a ver, no importa, porque en realidad eso, si ustedes lo ven en Krebs, en Begon o en los apuntes, muchas veces utilizamos simbología diferente para mencionar la misma cosa. Es decir, yo puedo, L de X, por ejemplo, es L de X siempre, pero a veces, no sé, por decirle D de X, en Begon lo pone como con otra letra de X, porque lo menciona en inglés, o acá puede ser otra cosa porque está en español. Lo importante es que ustedes vean qué es lo que significa, y si tienen dudas de cómo se calculan, van al libro, ¿no? Y en el libro lo que tienen que fijarse es cuáles son los componentes y cuál es el parámetro que están evaluando. Entonces veamos a ver cuál es la diferencia, y yo ahora lo anoto para revisar en el práctico y revisar en la teoría y en el libro, obviamente. Me que busco una lapicera. ¿Ya encontraste cuál es en el que decís que está distinto? Perdón, se me desconectó. Ya le digo. DX, en algunos casos, o sea, en uno no me acuerdo ahora exactamente cuál, se calcula usando LX, la proporción de sobrevivientes al inversar el intervalo, eh, entre el intervalo, digamos. A ver, no sé si me explico. De LX menos LX, X más 1, digamos. Y en otro lo usaba con NX, directamente con los números. Bueno, Yo y cuando vos hice, eso, sí, probaste y te dio valores distintos. y necesariamente, digamos, pero sí, porque en uno te da proporciones, un resultado te da 0, tal, 0, cuánto, y en otro te dan números enteros. Eh, No, D de X está en proporción, pero espera, déjame que abra el práctico. yo lo que estaba comprando es entre la teoría, el PDF de la teoría, y que nunca me acuerdo en cuál PDF está. Y el anexo del trabajo. Yo lo que hice fue, cuando tuve que hacer la tabla de vida, digamos, elegí trabajar solo con proporciones, pero no estaba segura si eso era correcto o no. Sí, D de X es una proporción, pero depende, o sea, como les digo, son cuestiones matemáticas. Si yo te digo, acá tengo la ecuación, ¿no? D de X en el práctico yo te lo di como LX menos LX menos 1, o sea, menos LX anterior. Ahora, vos también tenés cómo se calcula LX, que era NX sobre Sobre N0. N0. Entonces yo en realidad podría reemplazar el NX menos N0 menos
la ecuación del LX, ¿me entendés? O sea, sería un reemplazo de valores nada más. No sé cuál es el que les dieron en teoría. Fíjate si eso no es el caso. Mire, él quiere que le comparta cómo nos... Dale, dale, a ver, compartamos. Ahí está. Nos dieron esta es el PDF de la teoría. Y acá aparece como nx menos nx más 1. Lo mismo. Bien. Es lo mismo. Vos reemplazás los valores y fíjate de que eso, o sea, es otra forma de escribir esto que nosotros estamos dando. O sea, ahí ya te reemplazó el LX menos NX más 1, pero ahí está más complicado porque acuérdense que hay que hacer una distributiva y bueno, tiene una complicación más matemática. Así que lo más fácil es que hagan el LX menos el LX más 1. ¿Por qué? Porque más allá de que nosotros veamos, o sea, que necesariamente tengamos que usar las ecuaciones matemáticas, ustedes le tienen que dar la interpretación biológica, ¿sí? O sea, el D de X es la proporción que se murió. O sea, eso tiene que estar claro. Lo calculé como lo calculé, es la proporción que se murió. Si vos tenés la proporción que sobrevivió, es como hasta medio obvio de pensar que los que no sobrevivieron se murieron, ¿no? Entonces, Sí. por eso yo uso la fórmula del LX menos el LX menos 1, porque me parece como muy lógico, bueno, la diferencia que hay entre este y acá tenía 1, ¿no? O sea, además acuérdense que en proporciones, la sumatoria de todas las proporciones tiene que dar 1. Entonces, si yo en la primera clase digo, bueno, de la clase 0 a la 1 sobrevivió el 0,5, ¿sí? O sea, sobrevivió la mitad, ¿y qué le pasó a la otra mitad? Y se murió. Entonces, ¿qué voy a hacer? Este menos este me da el 0,5. Por eso yo uso esa forma de expresar, porque me parece como más lógica de entender. Pero como te digo, lo puedo expresar matemáticamente de 1500 formas distintas y me va a dar lo mismo. Cuando ustedes tengan esta clase de dudas, está muy bien, o lo consultan en la práctica o van al libro directamente, ¿no? Pero está bien, si calcularon con la ecuación del anexo, está perfecto. Buenísimo. Ok, y creo que había una que me faltaría que sí, calcularla con la ecuación del anexo y listo. Pero era eso más o menos, que como que me había confundido un poco y no estaba muy segura si lo estaba haciendo bien. Bueno, es que es re engorroso esto, porque son tantos cálculos y letras y qué sé yo, cuestión matemática, que traten eso, de no perder de vista, de interpretar el parámetro que les está diciendo, ¿no? Y que voy a decir, bueno, no puede estar expresado en números porque se llama proporción de los que murieron, sino sería el número de los que murieron. Y vos fijate que acá tampoco te está expresando el número de los que murieron, porque te está diciendo NX, o sea, el NX de esta clase, menos el nx más 1, o sea, ni siquiera. Así que esa ecuación no, o sea, está como más difícil la interpretación biológica, ¿no? Claro, claro, por eso que decía el número de muertes, entonces yo decía, ¿cuál será la diferencia cuando uso? Pero bueno, ya entendí, profe, gracias. Bueno, Y igual yo lo anoto para que lo veamos con Wada, así cambiamos y coordinamos las dos en la misma, así no se hace más lío del que encima es con todos estos números. buenísimo. Y creo que esa era mi principal duda. Ahora me fijo si anoté algo más y bueno, entre tantas, si alguien más tiene algo para decir. Bueno, no sé, ¿alguien más tiene dudas del práctico de dinámica? Yo, profe, en el punto D, donde dice para un periodo de 100 años represente las curvas. ¿Qué curvas? Espérame que lo encuentro. ¿En qué punto del punto qué? D de los modelos de crecimiento. De los modelos. O sea, la última gráfica. Ah, no, esto quedó mal. Ah, bien, profe. Perdón, quedó mal. Lo que pasa es que el año pasado, no les explico cuál es el problema de este. El año pasado yo no les di las curvas, les di los valores y ustedes tenían que construir los gráficos. Entonces ahí tenían dos poblaciones con distintos tiempos de retraso temporal y tenían que construir las curvas, o sea, las curvas de crecimiento de la población A y de la población B. Como el año pasado tuvimos muchos problemas de que hay chicos de que cursan la materia o utilizan su celular y el Populus no se podía descargar en el celular,
Entonces este año hicimos al revés, les doy los gráficos y ustedes tienen que interpretar. Así que, no, eso es un error de tipeo, no se hagan problemas, Ah, lo tienen que bien. representar. Bueno, me quedo más tranquila entonces, profe. Muy bien. Bueno, acá en el chat, Valeria pregunta si la generación es discreta es lo mismo que crecimiento discreto. Sí, es lo mismo. Yo no uso crecimiento porque ustedes a veces confunden el crecimiento, o sea, discreto, como que el crecimiento discreto, no sé por qué siempre lo asocian como a los modelos de crecimiento logístico y el continuo al exponencial. Y eso no es así, ¿sí? O sea, es crecimiento logístico que puede ser discreto o continuo. Crecimiento exponencial puede ser discreto o continuo. Crecimiento con retraso temporal puede ser discreto o continuo, ¿sí? O sea, discreto continuo hace referencia a si existe una época determinada del año donde existe la reproducción. Por eso decimos con generaciones discretas, o sea, quiere decir que acá hay una generación, acá hay otra generación, acá hay otra generación, y por lo tanto el crecimiento también es discreto, o sea, va creciendo por pulsos. Por ejemplo, la población de lapachos, que se reproduce en primavera-verano, solamente crece por pulsos en esa época del año. Ahora, en toda esta época, no va a haber crecimiento hasta la próxima época de reproducción, donde va a volver a crecer. En cambio, en el continuo, tenemos reproducción todo el año. Por eso la población crece de forma continua, no tenemos esos pulsos cortados. En el Populus no se ve también, es una macana esto de no tener pizarrón. En el Populus, si ustedes vieron, el modelo de crecimiento discreto lo representan como con puntitos. ¿Vieron? Que es puntito, 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 mientras que el continuo es toda una línea continua. Pero en realidad lo que les está representando es esto. A ver si logran ver. No se ve nada. Esperen que busco un... A ver si logramos ver ahí. Ahí les estoy marcando tamaño poblacional, o sea, N, en función del tiempo. En el Populus, ustedes ven representados estos tres puntitos, ¿vieron? Y la curva va así, así. Pero en realidad lo que hace la población es crecer por pulso. Fíjense, acá tengo tiempo. La población se mantiene constante hasta que llega la época de reproducción y crece. Después se termina la época de reproducción, sigue manteniéndose constante durante todo el año hasta la próxima época de reproducción, crece. Lo mismo crece, ¿sí? O sea, va creciendo así por pulsos. En el Populus les representa solamente estos puntitos, pero tengan idea de que es así como una escalerita, ¿sí? Que va saltando el tamaño poblacional, aumenta en una época determinada del año. ¿Bien? Ah, con razón, profe, porque yo también lo veía así en el libro y en el simulador se veía solamente los puntitos y me confundí un poco. Ah, sí, pero es eso, porque es la forma de representar. Pero ustedes en el Populus, imagínense que tienen la escalerita. Incluso se lo imprimen o lo hacen a mano, háganlo con la escalerita, porque ahí eso a ustedes les ayuda a diferenciar por qué este es discreto y por qué este es continuo. Bueno, profe, yo tenía una duda en el gráfico del punto 3b, Espérame que que lo dice dos, encuentro. bueno, 3 veces, sí. dice dos poblaciones hipotéticas, tienen la misma tasa de crecimiento y la misma capacidad de carga. Y hay una que tiene, bueno, como tiene la misma capacidad de carga igual a 50, y hay otro que tiene la población inicial igual a 50. Entonces esa se mantiene constante, ¿o no? ¿O cómo se No, la acá fíjense. población, ¿no? No. Ahí también es un error de tipeo que tiene que decir 500 en vez de 50, que eso lo pueden ver en el gráfico. Si ustedes ven, a ver, esperen que les comparto la pantalla. Claro, por eso yo después puse en el simulador y claro, y ya ahí me terminé, dije, bueno, La capacidad de carga sería queda 500, constante, ¿no? ¿que no? Y si fuera la capacidad de 50, sí, pero vos fíjate que este es tu gráfico, ¿no? Y fíjate acá, a ver si lo hago más Claro. grande. Da 500.
Claro, o sea, si la capacidad de carga fuera 50, la población nunca podría haber alcanzado este 500. Le falta el 0,0, un 0 a esa capacidad de carga, es 500, ¿sí? Ah, bien, profe. Que eso Entonces lo ya pueden sacar recorrí. del gráfico. O sea, acá, ¿cuál es la diferencia entonces? Las dos tienen la misma capacidad de carga. Las dos tienen la misma tasa de crecimiento. Pero una, población esta, comienza con 20 individuos, mientras que esta comienza con 50 individuos. Entonces, ¿cómo explicaron ustedes este gráfico? Que la población con un N de 50 alcanza un poco antes la capacidad de carga que la población con menos individuo inicial. Perfecto. O sea, las dos alcanzan el mismo tamaño poblacional, llegan a 50 porque tienen la misma capacidad de carga. Lo que pasa es que una población la alcanza antes, porque bueno, vos tenés un crecimiento exponencial, arrancás con más individuos, entonces más rápido. Exacto. O sea, alcanzan la misma capacidad de carga a diferente velocidad. Esa es la respuesta. Bien, profe, gracias. Nada. A ver, que veo el chat. Dice, la explicación del gráfico A sería que la población A crece y la B se mantiene constante y la C decrece. ¿Eso estamos hablando de este punto, Abigail? El primer gráfico debe ser, profe. Claro, acá evidentemente hay una población que crece, hay una que se mantiene constante y una que decrece. Pero ustedes tienen que explicar por qué. ¿En base a qué? A las tasas de crecimiento. Lo primero que tienen que identificar acá es qué tipo de modelo es. Si es un modelo continuo, si es un modelo discreto. Después tienen que identificar si es un modelo logístico o si es un modelo exponencial. Y ahí pensar qué tasas de crecimiento, en base a si es discreto o continuo, van a usar. Si usan un R chiquita, un R sub 0 o un lambda, y qué valores asumen esas tasas. Entonces, de estas, ustedes además de decir, bueno, sí, evidentemente esta crece, esta se mantiene constante y esta decrece, le tienen que asignar los valores. Decir, qué valor va a tomar esta, qué valor va a tomar esta y qué valor va a tomar esta. Para que nosotros entendamos que ustedes entendieron cómo funcionan las tasas. A ver, Rocío pregunta si se modificó el cronograma, las fechas límites de entrega de trabajo están siendo distintas a las que salen del cronograma. Sí, les estamos dando un poco más de tiempo y estamos modificando. Fíjense que en esta clase, en el cronograma, teníamos un repaso del TP de dinámica. O sea, íbamos a terminar de completar el TP de dinámica. Pero hablamos con la profe Guada y preferimos que si hoy podemos, si hay muchas dudas, no hay problema, vemos el trabajo práctico de dinámica. Pero en la medida que podamos, preferimos avanzar con competencia, porque competencia es el último tema que entra hasta el primer parcial. Si nosotros logramos dar competencia hoy, el lunes que viene nos queda para hacer un repaso general. ¿Sí? El lunes que viene podemos hacer... Ah, no, el lunes que viene es feriado. El lunes que viene es feriado. Ustedes tienen para estudiar esta semana, la que viene, y la siguiente hacemos un repaso general de Buenísimo, todos los profe. prácticos. Bueno, ¿Ah? profe. ¿Sí? Bueno. Noel, que podría compartir la pantalla, la estaba compartiendo recién, ahí vuelvo a compartir para. Profe, Sí. tenía una pequeña duda de las tablas de vida. El valor L de X inicial que cuenta el investigador cuando inicia una investigación, cuando está por realizar el recuento, por ejemplo, el recuento de huevos, ¿ese L de X siempre es 1000 o 1,000? El L de X. LX, sí. LX siempre es 1, porque acuérdense que son proporciones. 1 quiere decir que el 100% te sobrevive porque estás en la primera clase, ¿no? O sea, el N puede variar. El N puede ser 500, 50, 1000,
158, 235, no importa. Pero tu L va a ser 1, porque en esa clase, puedes decir, bueno, cuando yo fui en el año 0, o si empezaba a contar desde el año 1, estaban todos vivos, por eso los pudiste contar. Y de ahí empezás a descontar. ¿Sí? Bueno, el año siguiente volví, cuántos había, cuántos se fueron muriendo. Claro. Por eso es una proporción, Sí. siempre van a comenzar con 1. Ajá. Sea cual sea el NX. Sí, sí, pues yo estaba viendo la fórmula para calcular, porque la verdad que me hice como un lío con tantos parámetros, con tantos números. No sabía de dónde salía ese LDX. Bueno, Ahora lo entendí ya. sí, tranqui, porque las tablas de vida es eso, es un enredo matemático que uno en general lo hace tranquilo, se pone a ver, mete las ecuaciones en el Excel y las hace, y después le tienen que dar la interpretación biológica, porque si uno mete el dedo nomás, después pusiste un valor mal y no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, no se preocupen porque nosotros en el parcial no les damos jamás, nunca, 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 para que ustedes calculen una tabla de vida, ni para que se acuerden el parámetro, ni nada. Lo que les podemos dar es una tabla de vida completa y que ustedes la expliquen, digamos, o nos digan a ver si tiene una curva de supervivencia de tipo 1, 2 o 3. Les podemos dar el preguntar cuál es la diferencia entre una tabla vertical, una horizontal, pero nunca le vamos a decir defina E de X o díganos cómo se calcula el E de X o tiene estos datos, calcúleslo. En eso no se preocupen porque, como les digo, es algo que ni nosotras hacemos. Las tablas de vida, si no las estás usando todo el tiempo, te lo olvidas, digamos, porque para eso están en los libros. Lo importante es que sí ustedes entiendan cómo funcionan. Si yo les pongo una tabla de vida y le digo detecte el error y le pongo un L de 5 y un D de X de 80, ustedes tienen que ser capaces de decirme, bueno, ahí está el error. ¿Por qué? Porque el D de X es una proporción. D de X más LX tiene que ser 1, porque el que no se murió, vivió. El que no vivió, se murió. ¿Sí? O sea, esa es la interpretación biológica que nosotros esperamos que entiendan de la tabla de vida, no cómo se calcula, no la ecuación, no, que de hecho hoy lo hacen los programas, ya no lo hace uno a mano. Profe, ya que estamos en el tema de las tablas de vida, que encontré el otro parámetro que me había molestado, que en realidad es una pequeña mínima diferencia en las, ¿cómo se dice esta palabra? Definiciones, que es el L mayúscula de X, y digamos que en uno la fórmula la tengo calculado con L de X y correspondientemente la definición dice media de la probabilidad de supervivencia, y en otro también se calcula con N de X y es número promedio de individuos. Eso, digamos, ¿esas dos definiciones son aceptables o también, digamos, tengo que especificar cuál uso? Lo que pasa es que si vos me decís número promedio, yo te digo sí o sí los tenés que calcular con el NX. Porque claro, por supuesto, en ese sentido ambas estaban correspondiendo. Yo en realidad no sabía, digamos, cuál es la definición más comúnmente usada. O sea, si yo veo una tabla de vida y dice L mayúscula X, ¿qué es lo más común que se usa? ¿Como número promedio de individuos, como media de probabilidad? Eso más por una curiosidad. Lo más común es como número. Incluso bueno, lo que pasa es que, como les digo, varía entre autores, varía entre libros, varía entre idiomas. Pero lo más común, lo más frecuente, como para que no, o sea, no es regla general, pero lo más común es que en las tablas de vida, cuando ustedes ven minúscula, se refiere a proporciones, a probabilidades, y cuando ven mayúsculas se refieren a números. En general, puede pasar distinto, digamos. Lo importante es que la definición coincida con lo que están calculando. Lo que pasa es que el LX después se usa para calcular el T, que después se usa para calcular la esperanza de vida. Entonces, en general, es el número. Buenísimo. Sí, también eso, porque estaba viendo y después decía, calcular la esperanza de vida con todo hecho en proporciones, como que los números quedan rarísimos. O sea, yo lo hice porque, bueno, quería ver cómo era. Y las esperanzas de vida creo que iban aumentando a medida que ibas subiendo de edad. Entonces era como muy, muy raro. No, entonces ahí hay algún error. Ahí hay que revisar. Yo anoto para revisar,
pero no puede ir aumentándole. La esperanza de vida, por definición, tiene que ir disminuyendo. Por eso disminuye, por eso me resultó rarísimo. Justamente, o sea, para la esperanza de vida sí usamos números, porque la esperanza de vida no la damos en proporción. La esperanza de vida es, no sé, 5. Quiere decir que para un individuo de la clase 6, su esperanza de vida es de 5 años. Le quedan por vivir 5 años. Porque ojo ahí, acuérdense que cuando suman los LX, lo suman de abajo para arriba, no de arriba para abajo, ¿no? Fíjense donde les dice del infinito al NX. ¿Por qué? Porque vos vas sumando el promedio de días que le queda a un individuo de esa clase, no el promedio de días que ya se gastó. Que ese es un error ahora que me estoy acordando que ya nos pasó el año pasado, ¿se entiende? O sea, el LX es el número promedio de días de un individuo de la clase de edad X. Si ustedes suman el LX de 1, 2, 3, 4 para calcular la esperanza de 5, en realidad, ¿qué te importa si vos le estás sumando los días que ya se gastó, digamos, de su vida? Lo que te importa son los días que le quedan, ¿sí? Entonces se suma de abajo para arriba. O sea, si yo tengo o sea, yo quiero calcular el de la clase de edad 6, voy a sumar el del 10, 9, 8, 7, y ahí me da el 6, no el de los anteriores, ¿se entiende? Sí. Vuelvan a revisarlo tranquilo, vuelvan a ver el libro y bueno, y lo vemos. Gracias, profe. Bueno, a ver, Romina dice que en el Moodle aparece hasta el martes como horario límite. Si necesitan un poco más, se los doy. El tema es que antes del parcial yo necesito tiempo para corregirles. Entonces, los que vayan teniendo, vayan subiendo para que yo vaya corrigiendo sus exámenes, y si necesitan un poco más de tiempo, lo podemos dar, no hay problema. En el Moodle aparece nos quedan 9 horas, dice profe, para entregar. Y porque está configurado en que desde que damos el práctico, se vence al martes siguiente. Pero Yo necesito un par de días. Lo puedo correr hasta el martes, hasta el lunes 17, hasta el próximo lunes lo puedo correr. Fantástico. ¿Sí? Para que tengan tiempo de hacerlo con tranquilidad y pensando, no se enreden, otra vez, es mucho cálculo, es mucha cuestión de modelos, pero traten siempre de no perderse de la parte biológica de lo que está pasando, ¿sí? Bueno, ¿algo más con esto? Ese está mejor en el Krebs que en el Bego, Para ¿no? mí sí. Para mí, yo toda la parte de tablas de vida y de dinámica poblacional la prefiero del Krebs que de Bego. En Begon está, o sea, escrita linda si es que venís haciendo una lectura de Begon entera, porque fíjense que Begon lo que hace es todos los modelos los aborda desde el punto de vista de la competencia intraespecífica. Entonces empieza con la competencia intraespecífica, te manda el modelo denso dependiente, te empieza a explicar además las formas de vida, las estrategias, o sea, está contado como que si uno viene haciendo una lectura de Begon, te cierra bárbaro, pero por ahí si ustedes no venían leyendo Begon y quieren leer solamente eso, específicamente eso, les va a costar seguirle el hilo si no leyeron lo anterior. En cambio en Krebs está como más sintético, digamos. Sí. Bueno, ¿algo más? Y una última preguntita muy chiquita de tabla de vida. La última fila, se llega a la edad donde están todos muertos, hay 0. Ahí pongo todos. Se te cortó. Porque en algunos, no sé, en algunas, para algunas. Sí, tengo mala conexión. Lo escribo. Bueno. Claro,
La última fila hay 0, porque fíjense que ya les dice hay 0 individuos, es decir, la clase 8 no existe. O sea, la clase 8 la pusimos por las dudas nos encontremos, o sea, algún individuo llegue hasta 8, pero en realidad si yo tengo 0 individuos, la clase 8 no existe, o sea, ya no tenía ningún individuo. Volví y todos los que me quedaban se murieron, ¿sí? O sea, no sobrevivió ninguno, porque uno de los supuestos, tanto de las matrices como de las tablas de vida, es que no hay vida más de n clases, es decir, si yo definí 8 clases, los individuos pueden vivir hasta 8, ¿sí? O sea, si yo encuentro un individuo de 9, tengo que hacer una clase 9, ¿sí? O si no, yo puedo decir, bueno, la 8 incluye a todos los mayores de, no sé, de tanto, si la estoy estructurando por tamaño, ¿no? Entonces, sí, la última fila, todos se murieron. Ya no hay esperanza de vida, no hay reproducción, no hay nada, porque no hay individuos. Perfecto, una raya. Bueno, ¿algo más? Buenísimo, gracias. Por mi parte, eso es todas las dudas que me han quedado, creo. Bueno, si ampliamos igual una semana, podemos, cualquier cosa, acuérdense de usar el foro y vamos compartiendo dudas por ahí también. Entonces, bueno, si no hay más dudas sobre esto, yo avanzo con el práctico de competencia. Voy a hacer, como hacemos siempre, un pequeño repaso de lo que ustedes ya vieron en teoría, y después comenzamos con los ejercicios de la práctica. A ver no sé cómo hacer para que me desaparezca esto acá arriba. Ya fue. Bueno, en este trabajo práctico vamos a analizar competencia intra e interespecífica con el objetivo general de comprender las características de la competencia, tanto intra como inter, y los efectos que causan a nivel poblacional e individual. Los objetivos específicos, estudiar las características de la competencia, como deben haber visto en teoría, las características de la competencia, o sea, hay características compartidas entre la competencia intra y la inter. La diferencia es que en la intra, obviamente, son individuos de la misma especie, mientras que en la inter son individuos de distintas especies, o sea, distintas poblaciones. Evaluar el efecto de la competencia a nivel individual. Acuérdense que a nivel individual estimamos los efectos sobre el crecimiento, reproducción y supervivencia, y a nivel poblacional sobre la natalidad y la mortalidad. Vamos a ver cuáles son los resultados posibles de la competencia interespecífica aplicando el modelo de Lotka-Volterra, y vamos a trabajar de nuevo con el programa Populus. Como vieron, la competencia puede ser intra o interespecífica, como dijimos. Algunas de las características de la competencia es que la competencia es denso-dependiente, es decir, depende de la densidad. En un contexto donde los recursos son limitados, a medida que yo tenga más individuos, la competencia va a ser mayor, y eso que la competencia va a ser mayor, ¿en qué se va a manifestar? En un efecto mayor a nivel individual sobre el crecimiento, reproducción y o supervivencia, no siempre sobre los tres. A veces la competencia solamente afecta al crecimiento, otras veces solo afecta a la supervivencia, otras veces afecta a todo. Y a nivel poblacional, en una disminución de la tasa de natalidad y o un aumento en la tasa de mortalidad. ¿Sí? Eso tanto para competencia intra o inter. O sea, tienen una mortalidad dependiente de la densidad. Otra de las características de la competencia es que es asimétrica. Es decir, que la competencia dentro de las interacciones es una interacción negativa-negativa. Es decir, genera siempre un efecto negativo para los individuos implicados. Pero ese efecto negativo muchas veces es mayor sobre algunos individuos de la población, en el caso que estemos en competencia intra, o sobre alguna especie en particular si estamos en competencia inter. Entonces decimos, nunca ustedes digan, ese es un error muy común, que digan es beneficioso para una y perjudicial para la otra. Eso está mal por definición. La competencia es una interacción negativa-negativa. ¿Por qué? Porque si yo comparo este individuo en competencia y este individuo creciendo solo, seguramente creciendo solo va a tener mayor crecimiento, reproducción, supervivencia que en competencia. Entonces siempre es negativa para las dos, aunque ese efecto negativo puede ser asimétrico.
que uno se vea más afectado que el otro. Vimos que la competencia se puede dar por explotación o por interferencia. La competencia por explotación se da es una interacción como más bien indirecta, donde no necesariamente se da un encuentro entre los individuos. El típico ejemplo es el de las langostas que van a un campo de cultivo, consumen los recursos y se van. Cuando vienen, a ver, esperen que veo el chat, me tienen que decir si hay mensajes me tienen que decir porque yo no los puedo ver, ¿sí? Están hablando de un grupo de WhatsApp, profe. Ah, perdón. Bueno. Listo. A mí ni se les ocurre agregarme por las dudas, ¿no? Soy Grinch de los grupos de WhatsApp multitudinarios, así que no me comunico. Sí. Igual estaban hablando sobre, o sea, del anexo que yo había hablado, aparentemente no está, puede ser, en la plataforma. No, el Sobre- anexo no está en el Moodle, profe. Yo lo busqué y no hay nada. Qué barbaridad. Bueno, ahora cuando terminemos la clase, ¿y por qué no me avisaron antes? Porque si está, ¿saben lo que pasa? Está todo cargado. Lo que pasa es que cuando formateamos la página para este nuevo grupo, se ocultan todas las cosas. Entonces yo a medida que vamos avanzando les voy habilitando las cosas. Pero cuando yo les diga existe un anexo y ustedes no lo vean, me tienen que avisar, porque si no, no sé cómo hicieron el práctico. Claro, yo lo saqué, lo habían compartido justamente por el grupo de WhatsApp, entonces ni me había fijado en la plataforma. Ah, bueno. Bueno, no se preocupen, cuando terminamos la clase yo me fijo a ver qué pasó en el, en el Moodle, a ver si no está o si sí está, pero está oculto, ¿sí? Bueno, sigo entonces con esto. Si hay preguntas sobre este tema, habiliten el micrófono o alguien dígame, porque no veo el chat. Entonces les decía que la competencia por explotación es una interacción como indirecta, donde no hay necesariamente un encuentro físico entre los organismos, sino de que lo que se ve es una disminución en la cantidad de recursos. En el ejemplo este de las langostas, viene un grupo de langostas, consume los recursos, se va y no los deja disponibles para otro grupo de langostas que venga a utilizar ese mismo recurso. En cambio, por interferencia, también hay recursos limitados, siempre en competencia, siempre los recursos son limitados, porque si no, no habría competencia, pero acá hay encuentros físicos, hay como peleas y es una interacción directa. Bueno, como dijimos, la competencia puede tener efectos negativos a nivel individual, es decir, cómo vamos a ver esos efectos, cómo vamos a medir esos efectos negativos. Vamos a ver una disminución en la supervivencia, en la reproducción o en el crecimiento. Como les dije, puede ser que se afecten los 3 procesos del ciclo de vida o que la competencia solamente afecte la reproducción y no el crecimiento o la supervivencia. A nivel poblacional, vamos a ver un aumento en la tasa de mortalidad y o una disminución en la tasa de natalidad. Cuando nosotros vimos el modelo matemático denso dependiente, dijimos que acá ya estaba cuantificada la competencia intraespecífica. ¿Por qué? Porque justamente este factor denso depresor nos está diciendo, con estos recursos que hay, se puede alcanzar esta capacidad de carga, que es la máxima cantidad de individuos que el ambiente puede sostener, y esto que representa el crecimiento, o sea, la velocidad de crecimiento poblacional, DDN sobre DDT, se va a ir haciendo más chiquito a medida que n se acerque acá. Es decir, fíjense, a esto es tiempo en función y tamaño poblacional. Si yo tengo poquitos individuos con la misma cantidad de recursos, o sea, los recursos son limitados en la misma cantidad, fíjense que mientras somos poquitos, ¿qué pasa? No se manifiestan los efectos de la competencia. Y acá la curva hasta pareciera como casi exponencial, ¿no? Le decimos justamente curva sigmoidea porque toma forma de S. Al principio, por eso también dijimos que la competencia era denso dependiente, porque comienza a manifestarse a partir de cierta densidad y se vuelve más intensa a medida que aumentamos la cantidad de individuos. Entonces, son poquitos individuos, no se manifiestan los efectos de la competencia,
la población, porque los recursos son limitados, pero alcanza para todos, hasta que llega un punto de inflexión donde aumenta la cantidad de individuos, la población puede seguir creciendo, pero lo hace a una velocidad menor. Si ustedes sacan el DDN sobre el DDT en este punto, en este punto, en este punto y en este punto, van a ver que este crecimiento poblacional, DDN sobre DDT, matemáticamente se va a ir haciendo más chiquito, más chiquito, más chiquito, hasta que alcance esta plataforma. En toda esta plataforma, el DDN sobre el DDT es 0, es decir, el crecimiento poblacional es 0. La población alcanzó su capacidad de carga. Ahora, teniendo este modelo claro, decimos, bueno, pero en la naturaleza, acuérdense que partimos que los modelos son simplificaciones de la realidad y que tratamos, o sea, tenemos supuesto y tratamos de simplificar para entender cómo funciona ese sistema. Ahora le queremos agregar un poquitito más de realidad y por lo tanto un poquitito más de complejidad. Nosotros decimos en la naturaleza, estos individuos no están solos. Lo más probable es que estén compitiendo con individuos de otras especies por el mismo recurso. Entonces, ¿qué hacemos en el modelo Lotka-Volterra? A esta misma ecuación y a este factor denso depresor, además de al K, que es la máxima cantidad de individuos que el ambiente puede mantener, restarle cuántos individuos tengo de esta especie, además le tengo que restar los individuos que tengo de la otra especie que está compitiendo por los mismos recursos, ¿sí? Entonces, fíjense que acá, hasta acá la ecuación es la misma, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Le agregamos este factor para incorporar el efecto de la otra especie. Como uno no puede sumar peras con manzanas o restar peras con manzanas, es decir, yo no puedo sumar individuos de la especie 1 con individuos de la especie 2, lo que tengo que hacer es convertirlos en equivalentes. Entonces aparecen este alfa 1,2, alfa 2,1, o también en otros libros lo llamamos alfa y beta, que me representan los coeficientes de competencia. Es decir, cuál es el efecto que un individuo de la especie 2 tiene sobre la especie 1 y cuál es el efecto que un individuo de la especie 1 tiene sobre la especie 2. O sea, estos coeficientes de competencia lo que hacen es convertir en equivalentes los individuos de la especie 2 en equivalentes de la especie 1, los individuos de la especie 1 en equivalentes de la especie 2. Y obviamente esto se suma, o sea, se agrega al factor denso depresor y se va restando en capacidad de carga. Yo digo, aumenta la especie 1, pero también aumenta la especie 2, los recursos en la misma cantidad son limitados, la capacidad de carga es la misma, entonces obviamente va a aumentar la competencia, ¿sí? Ahora, si nosotros vemos primero esta ecuación, lo que tratamos de hacer son isoclinas de crecimiento cero. Acuérdense de matemática que una isoclina son líneas que unen puntos de igual valor, ¿sí? Toda esta línea unen puntos de igual valor. Si yo les digo una isoclina de crecimiento cero, lo que les estoy diciendo es que a lo largo de toda esta curva, esta línea, toda la línea, el DDN sobre el DDT es cero, o sea, es una isoclina de crecimiento cero. Toda esta línea une puntos de igual valor, donde el crecimiento poblacional, en este caso es la especie 1, es 0. Si este es la isoclina de crecimiento 0 para la especie 1, quiere decir que si hay menos tamaño poblacional, si estoy por debajo de la isoclina, la especie 1 va a poder aumentar su tamaño poblacional, ¿sí? Fíjense, acá está graficada, la especie 1 aumenta en este sentido. Por arriba de la isoclina de crecimiento 0 no hay crecimiento y por lo tanto las flechas están en este sentido. Fíjense dónde está la capacidad de carga del B1, ¿sí? Está acá. ¿Qué les quiere decir este punto? Que a pesar de tener 0 individuos de la especie 2, la especie 1 no puede crecer más de este punto. ¿Por qué? Porque es su propia capacidad de carga. Y acá tenemos el K1 sobre el alfa 1,2. ¿Cómo sacamos esto? Igualando, o sea, no los quiero enredar con cosas matemáticas porque cuando estamos en presencialidad vamos como desmenuzando la fórmula paso a paso, pero no es la idea que ustedes se sepan el pasaje de términos matemáticos, pero si a alguien le interesa, fíjense, acuérdense cómo sacábamos un ordenado al origen. Acá tengo 0 individuos de la especie 1. ¿Cuándo voy a llegar a este punto? O sea, tengo que igualar esta ecuación a 0, ¿no? Por lo tanto, para que esto sea 0, yo podría hacer que esto sea 0, que todo esto sea 0. Intenten igualar esta parte a 0, porque obviamente cualquier factor multiplicado por 0 es 0.
y lo que yo busco es que esto sea 0. Igual en esto a 0 van a ver que les da K1 sobre alfa 2, 1. ¿Sí? No importa, y si no, se lo estudian. Si quieren hacer el despeje matemático, van a entender por qué acá está esto. Digamos. Si no, no importa, o sea, no lo hago. Esto es para la especie 2. Fíjense que el N2 está sobre este eje. Entonces lo mismo, esta es la isoclina de crecimiento para la especie 2. A lo largo de toda esta curva, desde n sobre d de t es igual a 0. Por debajo de esta curva, de esta línea, la población 2 puede aumentar en este sentido. Por arriba de la curva, la población 2 no puede aumentar y por lo tanto tiene este sentido. Fíjense que la especie 1 aumenta o disminuye sobre este eje, porque acá está N1, mientras que el N2 aumenta o disminuye sobre este eje. Ahora, ¿qué pasa si estas dos isoclinas, que les decimos diagramas de fases, las ponemos en un solo gráfico? O sea, yo quiero representar en un solo gráfico qué es lo que le va a pasar, o sea, qué le va a pasar al crecimiento poblacional de la especie 1 y de la especie 2. Entonces acá fíjense que tenemos dos situaciones posibles. Puede haber exclusión competitiva o coexistencia. ¿Sí? Si hay exclusión competitiva, quiere decir que una especie termina excluyendo o desplazando a la otra. Si ustedes hacen una resolución de vectores, acá, ¿qué es lo primero que tienen que identificar? ¿Qué hay en los ejes? Acá está el tamaño poblacional de la especie 2, tamaño poblacional de la especie 1. La curva la línea negra es la isoclina de crecimiento 0 para la especie 2. ¿Cómo me doy cuenta? Porque acá está K2, máxima cantidad de individuos que la especie 2 puede mantener, y acá está K1, esta es la K1. ¿Sí? Yo les digo, esta flechita para acá, ¿por qué resulta? Porque debajo de esta isoclina, la especie 1, ¿qué le pasa? Puede crecer, crece en este sentido. La especie 2, ¿qué le pasa? Puede crecer, crece en este sentido. ¿Cuál es el vector resultante? Que eso lo deben haber visto en física, es en este sentido. O sea, en toda esta combinación conjunta de donde yo me pare acá, cualquier combinación de N1 y N2, ambas poblaciones pueden crecer. ¿Por qué? Porque fíjense también que tenemos pocos individuos y dijimos que la competencia es denso dependiente. Si me encuentro en estos puntos, fíjense que estoy por encima de la isoclina 0 para las dos especies, y por lo tanto ninguna de las dos especies va a poder crecer. Si yo me paro acá, la especie 1 no puede crecer, la línea va para acá, la especie 2 tampoco puede crecer, la línea va para abajo, vector resultante así. Pero si yo me paro acá, fíjense qué pasa. La especie 2, ¿qué le pasa? No puede crecer porque estoy por encima de su isoclina de crecimiento 0. Entonces la especie 2 no puede crecer, la línea va para abajo. Pero la especie 1 todavía estoy por debajo de su isoclina. Es decir, la especie 1 todavía puede crecer hasta llegar a su capacidad de carga. Entonces, en toda esta combinación de N1 con N2, mientras la N1 puede crecer, la N2 no. Entonces, ¿qué va a pasar? La N1 va a seguir aumentando su tamaño, aumenta, mientras que la N2 ya no puede crecer, y al final la N1 va a terminar desplazando a la N2. ¿Cómo vamos a ver el resultante? Vamos a llegar a este punto. La N1 va a alcanzar su capacidad de carga, mientras que la N2 va a ser desplazada. Esto parece un trabalengua, pero esta parte está súper bien escrita, bien explicada en Bego. Entonces yo les recomiendo que, además de la teoría y de este repaso de práctica, lean con tranquilidad el libro y traten de hacer ustedes los diagramas para que se les grabe cómo funcionan estos sistemas. Esto es el mismo caso que esto, solamente que en este caso la N2 es la que va a terminar desplazando a la N1. Estos son los dos casos de exclusión competitiva. Acá decimos que hay una competidora interespecífica débil, que es la que va a ser desplazada, y una competidora interespecífica fuerte, que es la que va a desplazar a la otra y va a alcanzar su capacidad de carga. Por otro lado, tenemos dos situaciones de coexistencia, una coexistencia inestable y una coexistencia estable. Fíjense acá que las isoclinas se cruzan. Acá tengo K1, K1 sobre alfa, K2, yo le voy a decir beta para no hacer este lío de alfa 2, 1, alfa 2. O sea, ustedes ya saben que para mí beta es el alfa 2, 1, ¿sí? Es este. Bueno, K2 sobre beta.
Fíjense acá qué pasa con las resultantes. Si yo estoy en esta parte, la especie 1 puede crecer, crece en este sentido sobre este eje. La especie 2 puede crecer, crece sobre este eje. La resultante, ambas crecen. Si estoy acá, ambas decrecen. Pero si me paro acá, fíjense, la especie 2 ya no puede crecer y por lo tanto yo la flechita la haría para abajo, no puede crecer, mientras que la especie 1 sí puede crecer. La flechita va a venir para acá. La resultante, fíjense a quién se va. Termina como sugiriendo de que la especie 1 va a alcanzar su capacidad de carga y la especie 2 va a quedar en 0 individuos. Pero si me paro en esta combinación conjunta, ¿qué me pasa? La N1 no puede crecer, la flecha vendría así, la N2 sí puede crecer, la flecha vendría así, y por lo tanto tiende a esta capacidad de carga, que es la K2. Si yo alcanzo este punto, fíjense, hay 0 individuos de la especie 1. Esto es lo que nosotros llamamos una coexistencia inestable, donde es más importante la competencia interespecífica que la intraespecífica. ¿Por qué? Porque las dos especies son competidoras interespecíficas fuertes. Las dos son capaces de desplazarse. Hay todo un rango de abundancias donde las dos especies pueden coexistir. Pero si se alcanza primero esta zona, la especie 1 va a desplazar a la especie 2. Si se alcanza primero esta zona, la especie 2 va a desplazar a la especie 1. ¿Sí? Esto, en la naturaleza, cuando hay coexistencia inestable, difícilmente se alcanza la exclusión. ¿Por qué? Porque deberían permanecer las condiciones ambientales estables durante mucho tiempo. Un ejemplo que tienen en alguna versión del Vegon, no en todas, es sobre unas herbáceas, dos especies de herbáceas, donde una especie es mejor competidora en suelos calcáreos y la otra es mejor competidora en suelos, no me acuerdo si salinos o ácidos. ¿Sí? Entonces hacen un experimento bien lindo donde las ponen a competir en un sistema y las ponen a competir en el otro sistema. Cuando están en suelos ácidos, esta desplaza a la otra y cuando están en suelos calcáreos, al revés. Eso sería un caso de coexistencia inestable. ¿Sí? Ahora, este otro caso que es de coexistencia, fíjense, yo estoy acá, ambas especies crecen, estoy acá, ambas especies decrecen, pero si me paro acá, ¿qué pasa? La 2 puede crecer, mientras que la 1 ya no, o sea, una línea va a ir para acá y la otra va a ir para acá, la resultante tienden a este punto, y si me paro acá, la 1 puede crecer y la 2 no, y la resultante tiende acá. ¿Qué les está diciendo esto? Que es una coexistencia estable. No importa la combinación de N1 y N2, siempre van a tender al punto de equilibrio. Por más que en algún momento yo me encuentre con que la 2 crece y la 1 no, la 1 crece y la 2 no, siempre tienden acá. Y si se fijan, ¿qué nos está diciendo esta coexistencia estable? Nos está diciendo que en estas especies la competencia intraespecífica, o sea, con individuos de su propia especie, es más fuerte que la competencia interespecífica, ¿sí? O sea, con individuos de la otra especie. ¿Cómo más se pueden dar cuenta de esto? Fíjense dónde están las capacidades de carga de la especie creciendo sola. Ustedes piensen que esto es un sistema. Yo empiezo con 10 individuos, 20, 40, bla, 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 alcanzo 100 individuos, que es la capacidad de carga de la especie 1. Fíjense que acá tengo 0 individuos de la especie 2. Es decir, por más que yo elimine de mi sistema a la especie 2, la 1 no va a crecer más de 100. ¿Por qué? Porque es su propia capacidad de carga. O sea, su tamaño poblacional está limitado por la competencia intraespecífica. Lo mismo le pasa a la especie 2. Acá tengo 0 individuos de la especie 1 y la especie 2 no va a poder crecer más que esto. ¿Sí? Entonces, una coexistencia estable donde la competencia intraespecífica es mayor. En cambio, si ustedes se paran acá, fíjense dónde están las capacidades de carga de la especie creciendo sola. ¿Qué les estoy diciendo? Que en coexistencia, el tamaño poblacional de esta va a poder llegar hasta acá nomás. Pero si yo le elimino la 2, fíjense todo lo que puede aumentar la K1. ¿No? Y si le elimino la 1, todo lo que puede aumentar la especie, no la K, la especie 2, para llegar a su capacidad de carga. ¿Eh? Entonces, estas son las situaciones. Exclusión competitiva, 2 situaciones, y coexistencia, 2 situaciones. Bueno, ¿preguntas hasta acá?
No, profe. Bueno, en el práctico tienen una serie de gráficos que son los gráficos que están en Begon, ¿no? Ustedes lo que tienen que hacer es tratar de explicar estos gráficos y obviamente, que son todos de competencia, tienen que ver cuál es si es un experimento, cuál es la variable respuesta, si esa medida operativa que están midiendo es una medida operativa del crecimiento, de la reproducción, de la supervivencia, y explicar cómo se ve la competencia en estos ejemplos, ¿sí? El primero les muestra el clásico experimento que se hace con los escarabajos de las cavernas. Acá tienen los grafiquitos como para que se den idea, siempre busquen de qué especie estamos hablando, si es, no sé, un insecto, un mamífero, no, tratamos de no darle solo los nombres científicos para que se den una idea de qué estamos hablando. Pero acá, bueno, son estos escarabajos de la caverna que solamente se alimentan de huevos de grillo. Entonces se hace un experimento de laboratorio, se los puso en tubos de ensayo y lo que se hizo es poner la misma cantidad de huevos de grillo, en este caso el huevo de grillo que representa el recurso, es un recurso alimenticio. En todos los tubos de ensayo se puso la misma cantidad de huevos de grillo. Esa cantidad de huevos de grillo alcanzaba para que coman todos los escarabajos, ¿sí? O sea que en ese caso, en esa simulación, los recursos, podríamos, entre comillas, pensar que eran ilimitados, porque alcanzaba para todos. Y lo que hicieron es hacer tratamientos donde iban aumentando la densidad de escarabajos. Ponían un escarabajo, o sea, el escarabajo creciendo solo, que sería su tratamiento control, 2 escarabajos, 4 escarabajos. Entonces, medían acá. Bueno, acá obviamente tienen que conocer un poquito sobre el ciclo de vida de la especie. Como les dije, estos escarabajos solamente comen huevos de grillo y lo que hacen es los huevos de grillo están enterrados en estas cavernas y los escarabajos escarban y van encontrando los huevos de grillo y se los van comiendo, ¿no? Ese es el método para obtener su alimento. Entonces, acá, ¿qué midieron en estos tubos de ensayo? Midieron el número de agujeros que los grillos cavaban por día, midieron la profundidad del agujero y midieron el número de huevos que cada escarabajo comía por día. Entonces, fíjense que en las 3 variables respuestas notamos una disminución a medida que aumenta la densidad. Entonces, la pregunta es, si había huevos para todos, o sea, había suficiente cantidad de alimento para que todos se alimenten, ¿por qué a medida que yo aumenté la densidad, disminuyó la cantidad de huecos cavados, la profundidad del hueco y el número de huevos comidos? ¿Por qué se les ocurre? ¿Puedes repetir, profe, lo que dijo? En este experimento les estamos diciendo que había suficiente huevos de grillo para que todos coman, o sea, para que los 4 escarabajos puedan alimentarse perfectamente. Sin embargo, acá en los gráficos podemos ver que a medida que yo aumento la densidad de escarabajos, o sea, aumento la cantidad de individuos, disminuye la cantidad de de huecos cavados, la profundidad del hueco y la cantidad de huevos consumidos. ¿A qué puede deberse? Si había suficiente para todos. Tenemos La suficiente. competencia. A la competencia entre ellos por los mismos huevos. A la competencia, pero ¿qué tipo de competencia dirían que es ustedes? ¿Por explotación o por interferencia? Interferencia. Por interferencia. Es por interferencia, porque había suficiente huevo para todos. Pero ¿qué pasó en este caso? Los escarabajos pasaban más tiempo peleándose entre ellos, o sea, compitiendo o molestándose. Estaba en el tubo de ensayo, entonces no permitía que yo me mueva para poder cavar mi hueco y conseguir. Perdían más tiempo y energía peleándose entre escarabajos que consumiendo. Entonces ese es el ejemplo el experimento como típico para mostrar que hay competencia por interferencia, ¿sí? Bueno, acá tienen otro gráfico, que está en Begon también, donde les muestra el efecto de la competencia intraespecífica sobre la supervivencia, el crecimiento y la reproducción de estos ciervos. Acuérdense, cuando explicamos un gráfico,
lo primero que tienen que mirar qué hay en los extras. Supervivencia, tamaño de la población, peso de las crías al nacer. ¿Sí? Peso de las crías es una medida de la reproducción, tamaño de la población, o sea, el número de individuos, y acá tenemos supervivencia. Lo primero que podemos, ¿sí? Bueno, lo primero que podemos empezar a analizar es este eje. ¿Sí? Tengo supervivencia, tamaño de la población. ¿Qué pasa con la supervivencia expresada acá dice 0,95, 0,85? Comieron el 0, pero estas son probabilidades. ¿Qué pasa con la supervivencia a medida que yo aumento el tamaño de la población? ¿Qué les parece que pasa acá? Va disminuyendo. Va disminuyendo. Entonces, ¿qué característica de la competencia estamos viendo acá? La densodependencia. Fíjense que a medida que tengo pocos individuos, en realidad podríamos decir que entre esto y esto se mantiene casi constante o disminuye, pero no tanto. A medida que aumento la densidad, la supervivencia disminuye mucho más. ¿Sí? O sea, acá hay una densodependencia. Mayor tamaño de la población, menor supervivencia. ¿Por qué? Porque compiten entre los individuos. Pero ahora, si yo me fijo en este punto, tengo 170 individuos, o sea, una competencia, tengo muchísima densidad, estoy como súper competencia. Pero además yo me fijo, bueno, en este punto, ¿qué pasa con los pesos de las crías al nacer? Estas son las probabilidades. O sea, toda esta línea es para cuando yo tengo 170 individuos. ¿Qué les parece acá a medida que disminuye el peso de las crías al nacer? Que también disminuyen a medida que aumenta la población. Disminuye exactamente. A medida que aumenta el tamaño poblacional, disminuye los pesos de las crías al nacer. Pero fíjense, en este punto donde yo tengo mucha competencia y les digo, bueno, la probabilidad de sobrevivir es re baja, ¿cuál es la probabilidad de sobrevivir de una cría al nacer que tuvo 9? Alta, bastante alta. Alta. Acá Es casi constante en ese eje, creo. Bueno, y entonces, ¿qué les está mostrando? Que la competencia es asimétrica, porque acá, a pesar de estar en una competencia muy intensa, tengo muchos individuos, las crías que tuvieron más peso al nacer siguen teniendo probabilidad de supervivencia alta. Fíjense acá, esto es supervivencia, ¿no? Probabilidad de supervivencia alta. Mientras que quienes tienen mayor probabilidad de morir, las crías que nacieron con menos peso. Y a esto nos referíamos cuando les decíamos la competencia es asimétrica, ¿no? Nosotros muchas veces para los modelos consideramos que todos los individuos son iguales, pero sabemos que no, que el efecto negativo no es que se distribuye proporcionalmente entre todos los individuos. Hay algunos individuos que se van a ver más perjudicados que otros, lo cual es posible, obviamente, que estos terminen muriendo, digamos, ¿no? Terminen saliendo de la población. Bueno, eso es lo que ustedes tienen que explicar. Acá tenemos dos gráficos que les muestran número de semillas por planta en función de la densidad. Densidad de flores por 0,25 metros cuadrados y densidad en plantas de flor. También tienen que decirnos qué es lo que pasa con, esto es una medida obviamente de reproducción, número de semillas, ¿no? ¿Qué pasa con la reproducción a medida que aumento el tamaño poblacional? Esto discútanlo, piénsenlo y después hacemos una síntesis en grupo. Acá les dice qué pasa. Estos son ramas de abedules de distintos años, o sea, ramas de 2 años, de 3 años, de 4 años, de 5 años, y acá las ponen a crecer sin competencia, con competencia media y con una competencia súper intensa. Y miden cuál es la producción neta. Producción neta es una medida de crecimiento, o sea, una medida de aumento de biomasa, ¿no? Entonces acá tienen que decir, bueno, ¿cuál es el efecto del crecimiento en biomasa o sobre la producción neta de los brotes? ¿Qué es lo que pasa en cada una de estas curvas? ¿Sí? Esta es una típica curva de reclutamiento neto. Acuérdense, el reclutamiento neto son la cantidad de individuos que realmente se incorporan a la población. Es decir, es la diferencia entre los nacimientos y las muertes, ¿no? El reclutamiento neto va a ser positivo a medida, obviamente, que nacen más de los que se mueren, y negativo a medida que nacen, o sea, se mueren más de los que nacen.
y típicamente tiene esta forma de N, ¿no? Estas formas de reclutamiento neto se usan mucho en producciones piscícolas, porque uno tendería a pensar de que, bueno, yo tengo, no sé si tuvieron la oportunidad de ver algunas producciones, acá cerca, relativamente cerca, está en Pulares la producción de truchas, donde ustedes pueden ir, ver los piletones las truchas de diferentes tamaños, en diferentes estadios, les muestran cómo hacen la reproducción, bueno, etc. Entonces uno, si no tuviera ni idea de nada de ecología, podría decir, bueno, contra más individuos ponga, más ganancia económica voy a tener, porque voy a tener más pececitos para vender. Sin embargo, eso obviamente no es cierto. ¿Por qué? Porque va a llegar un punto donde yo voy a seguir aumentando la densidad de individuos y me va a empezar a disminuir el peso de los individuos, va a aumentar la mortalidad, se van a reproducir menos, justamente por la competencia intraespecífica, ¿no? Entonces, fíjense acá qué pasa. Esto es el reclutamiento neto de una trucha, del salmón, una trucha, y acá es la densidad de huevos sembrados cada 60 metros cuadrados. Fíjense qué pasa, yo siembro 2.000 huevos, reclutamiento neto alto, o sea, nacieron mucho más de los que se murieron, sigo aumentando la cantidad de huevos por unidad de área y sigue aumentando hasta que llega un punto que yo pongo 6.000 y fíjense, el reclutamiento neto disminuyó. O sea, yo estoy aumentando la cantidad de huevos y en realidad tengo menos producción. ¿Por qué? Porque ya hay una competencia tan intensa que la mortalidad supera la natalidad y por lo tanto ya no me conviene. Si ustedes estarían asesorando a este productor, o serían ustedes los productores, ¿qué dirían? Y bueno, planta hasta acá. Si vos plantás hasta acá, vas a tener, o sea, si plantás 3.000 huevos cada 60 metros cuadrados, vas a tener un reclutamiento máximo, ¿sí? O sea, no vale la pena gastar dinero y recursos porque en realidad estás perjudicando tu producción. Y estas son las aplicaciones prácticas, obviamente, de la vida real de todo esto de competencia. Bueno, acá tienen otro gráfico donde les representa. Fíjense que acá hay dos gráficos que se complementan. En este gráfico les muestra la longitud, o sea, acá es densidad, siempre densidad, ¿sí? Cuando estamos evaluando la competencia. Acá es densidad y acá les muestra la longitud de cada una de estas lapas. ¿Qué pasa con la longitud a medida que yo aumento la densidad? Disminuye. Disminuye, porque hay competencia, evidentemente esta competencia afecta el crecimiento y a medida que yo aumento la densidad, tengo lapas más chiquitas, más chiquitas, más chiquitas. Pero si yo lo mido en biomasa, que es una medida, en este caso poblacional, porque estoy midiendo gramos o peso de las lapas por metro cuadrado. Otra vez piensen que tienen un emprendimiento que producen lapas para gastronomía. ¿Qué pasa con la biomasa de lapa, o sea, con el peso, que de última yo esto lo vendo por kilo, digamos, ¿sí? ¿Qué pasa a medida que aumenta la densidad? Aumenta la densidad, aumenta la biomasa, hasta que llega un punto que se mantiene constante. ¿Qué explicación le dan a eso? ¿Por qué se mantiene constante y se aumenta la competencia? Supongo que es Fíjense, porque sí, perdón. yo decía que a ese nivel, ya con era lo mismo la competencia que tenían con, a ver, ¿cómo está por acá? Claro, cuando llegan al máximo de 40 individuos, la competencia sigue sin, ya no les afecta más, no importa si aumentas más los individuos, por eso aumenta la biomasa. Pero acá se mantiene constante, o sea, vos seguís aumentando densidad y la biomasa, fíjate, se mantiene constante. Y no puede ser que no los afecte porque en realidad, acuérdense siempre que la competencia es denso dependiente. Vos tenés la misma cantidad de recursos y estás aumentando tamaño poblacional. ¿Qué dicen acá? Ahí Emanuel dice, porque se logra mantener la biomasa a costa de la longitud.
Exactamente. Fíjense, esto se llama ley de producción final constante, lo van a encontrar en el libro. Y en realidad la biomasa se mantiene constante porque, o sea, yo estoy usando como medida poblacional la biomasa, ¿no? Se mantiene constante porque yo acá tengo más individuos, pero todos los individuos son más chiquitos. O sea, acá tengo 1.200 individuos, pero tienen este tamaño. Acá tengo 600 individuos, pero son más grandes. Entonces la biomasa total es constante. Esto también obviamente tiene implicancias en la producción y los agrónomos lo usan mucho porque uno acá puede ir jugando con las demandas del mercado, ¿no? Por ahí yo digo, bueno, qué sé yo, capaz que el mercado me pide lechugas, por decirlo una tontera, lechugas chiquititas, porque no les gustan las lechugas grandes, entonces yo voy a plantar tanto, voy a obtener la misma biomasa, pero las voy a tener chiquititas y si yo vendo, no sé, papas que se venden por kilo, no por unidad, como en el caso de la lechuga, me conviene acá ya cortar porque yo voy a plantar 400 papas y voy a obtener 125 kilos. Y si planto 120 papas, voy a tener 125 kilos. Entonces, ¿para qué voy a plantar 1.200 papas? Planto 300, 400 y voy a obtener la misma biomasa. Bueno, esto igual está bien explicado en el libro, vuelvan a leerlo con tranquilidad. Bueno, todo lo que vimos antes es sobre competencia intraespecífica. Y acá tienen unos ejemplos de competencia interespecífica, que la idea es que hagan las simulaciones con el Populus. Los que no puedan descargar el Populus y no lo puedan utilizar, pueden hacer las simulaciones a mano, o sea, no hay problema, hacen los gráficos y los vectores resultantes a mano, y no hay drama con eso, ¿sí? Fíjense que acá tienen, o sea, esto es una situación, esto es otra situación, esta es otra situación. Yo les voy a mostrar con el Populus. Los que no quieran usar Populus, los que no puedan usar Populus, ¿cómo se van a dar cuenta cuál es el resultado? Por los valores de alfa y beta. Nosotros dijimos alfa y beta son los coeficientes de competencia. O sea, es el efecto de la especie 1 sobre la especie 2. Si el alfa es mayor a 1, la especie 2 es una competidora fuerte, porque el alfa me está diciendo cuál es el efecto de la 2 sobre la 1. Si yo tengo, por ejemplo, en este caso, el alfa es de 1.3, ¿yo qué les estoy diciendo? Que yo a mi sistema agrego un individuo de la especie 2 y equivale a como si yo agregaría 1.3 individuos de la especie 1. O sea, es más fuerte la competencia inter que la inter. En cambio, el beta, o en el beta, en el alfa 2.1, les está diciendo el efecto de la especie 1 sobre la especie 2. En este caso, el beta es menor a 1. Les estoy diciendo que si yo en mi sistema agrego un individuo de la especie 1, equivale a como se agregaría un 0,7% de un individuo de la especie 2. Es decir, la especie 1 causa menos efectos sobre la especie 2 que la especie 2 sobre sí misma. ¿Sí? Obviamente acá tengo una competidora interespecífica fuerte, una débil, y como ya dijimos, cuando una es débil y la otra fuerte, el resultado es una exclusión competitiva. ¿Sí? Entonces, a ver, yo dejo de compartir pantalla un ratito y les comparto para que vayamos haciendo juntos las simulaciones en el Populus. Esperen que no puedo, no sé por qué no me sale el... A veces hay que salir y volver a entrar para que funcione el compartir pantalla, profe. Sí, no me sale, a ver si los pongo ahí, pero no sé si cambio, si ustedes van a ver.
Se estaba compartiendo algo, pero la pantalla estaba en negro. A ver, compartir pantalla. No sé por qué a veces me sale y otras veces no. A ver, espera. Ahí ven mi escritorio. No se ve negro, profe, al menos para mí, no sé para los demás. Sí, se ve negro, profesora. Y a ver, espérenme 2 minutos a ver si abro esto. Ahí, ¿ven el Populus o no? No, todavía. Vamos de nuevo. Ahí está. Ahora sí. Bueno, este es el Populus. ¿Se acuerdan? El mismo que habíamos usado para competencia intraespecífica para ver los modelos. Si ustedes vienen acá a modelos, en vez de poner este de especie sola o a nivel poblacional, van a poner esto que es dinámica de especies. Y acá tienen el modelo de Lotka-Volterra para competencia interespecífica. Cliqueamos acá y fíjense que acá me dan los parámetros que necesitamos para las ecuaciones del modelo Lotka-Volterra, para la especie 1 y para la especie 2. Ustedes acá lo que pueden ir jugando es, dejen constante todos los parámetros y vayan modificando de a uno. Por ejemplo, acá vamos a tener 10 individuos, la N2 va a empezar con 10 individuos. El R, que era la tasa intrínseca de crecimiento, va a ser 0,5 y esta va a ser 0,5. No, esta va a ser, bueno, sí, 0,5. Misma tasa de crecimiento, o sea, crecen a la misma velocidad. La capacidad de carga, vamos a poner que sea la misma. Esta puede alcanzar 500 individuos y esta puede alcanzar 500 individuos. Pero ahora el alfa, yo le voy a poner que sea de 1.3 y el beta de 1.7. Fíjense acá, acá. Fíjense acá qué pasó con estos datos, ¿no? Las dos comenzaron con el mismo tamaño poblacional. Las dos tienen la misma tasa de crecimiento. Las dos tienen la misma capacidad de carga. ¿Qué es lo que las diferencia? El alfa es de 1.3 y el beta es de 0.7. Esto es tiempo por el rojo es la especie 1, el azul es la especie 2. Al principio, las dos especies pueden crecer. La competencia, como dijimos, es denso dependiente. Cuando se empiezan a manifestar los efectos de la competencia, fíjense, la especie 2 puede seguir creciendo, mientras que la especie 1 ya no puede seguir creciendo. Y por lo tanto, pasado cierto punto, la especie 2 sigue creciendo ¿hasta cuándo? Hasta que alcanza su capacidad de carga. Mientras que la especie 1 va a empezar a disminuir su tamaño poblacional hasta que se extingue. Fíjense que cuando esta alcanza su capacidad de carga, esta alcanza un N de 0. ¿Cuál es la explicación de esto? Miremos el alfa, miremos el beta. El alfa, dijimos el efecto de la competencia de la especie 2 sobre la especie 1. La 2 es una competidora interespecífica fuerte, mientras que la 1 es una competidora interespecífica débil. Fíjense que acá les permite graficar los n en función del tiempo. Uy, no puedo ver. Acá. Pero también les permite graficar N1 versus N2, que estos son los diagramas de fase que nosotros hacíamos. Esto, si ustedes quieren, si les molesta para imprimir, o como les dije, lo pueden hacer a mano. En realidad, si van a opciones, les pueden cambiar el fondo, ¿sí? Acá le pueden poner general, trazo. A mí en general me molesta el fondo gris, entonces en general se lo saco. Sobre todo si tienen que imprimir o algo. Bueno, me sacó eso, lo mismo tienen que hacer si cliquean acá, no voy a perder tiempo, no importa con eso. ¿Sí? Fíjense acá, es el mismo gráfico que vimos antes, es el mismo este, ¿sí? Lo vemos acá, ¿qué pasa? Esta es la N1, uy, espera, salir, voy a volver a entrar.
Pucha, se me... Esperen, hay problemas técnicos. No importa, voy a... Esperen, salgo y vuelvo a entrar. Sofía, dijimos al principio de la clase que no hay problema, que vamos a dar una semana más para que hagan los prácticos, así que no te hagas problema. Tienen hasta el próximo lunes para presentar el práctico de dinámica. Comparto pantalla. De nuevo, modelos. Lloyd Cowalter. Dijimos, este va a ser de 10. Este va a tener un K de 500. Y este va a tener un alfa de 1.3. ¿Sí? Esto lo vamos a hacer así, para que lo puedan ver. Ahí está. Y este va a tener un R de 0.5. Listo. Entonces dijimos, en el tiempo, la N2 alcanza su capacidad de carga, la N1 disminuye. Si grafico el diagrama de fases N1 versus N2, fíjense qué pasa acá. En toda esta abundancia conjunta, dijimos, la N1 crece, la N2 también, y por lo tanto las dos crecen. Toda esta combinación conjunta de N1 con N2, ¿qué parte de la curva sería? Esta, donde las dos crecen. ¿Sí? Ahora, cuando ya alcanzo esta combinación, fíjense, la N1 ya no puede crecer, mientras que la N2 sí. Estaría ya en esta parte donde la N1 crece y la N2, la N1 decrece, la N2 crece. Y finalmente esta línea verde les marca la resultante, donde fíjense, en el largo plazo, ¿cuál es la resultante? La N2 alcanzó su capacidad de carga, que es 500, y la N1 tiene un tamaño poblacional de 0, es decir, fue excluida. ¿Bien? Lo que ustedes tienen que hacer, si no hacen estos gráficos a mano, es a estos gráficos colocar dónde está K1, dónde está K2, dónde está K1 sobre alfa, dónde está K1 sobre beta, y ustedes hacerle a mano la resultante, bueno, a mano o en la compu, como quieran, ¿sí? Las resultantes. Ahora veamos, en este mismo sistema, sin modificar nada, ¿qué pasa si hago al revés? A esta la hago que la 2 sea una competidora interespecífica débil y que la 1 sea una fuerte. Fíjense qué pasa. Acá todo lo contrario, ahora es la N1 la que termina excluyendo la N2. ¿Por qué? Porque la N1 es fuerte, la N2 es débil. Si grafico los N en el tiempo, fíjense, la N1 alcanzó los 500 individuos, que es su capacidad de carga, la N2 disminuyó. Ahora cambiemos alguna otra cosa. Fijémonos qué pasa si las dos son competidoras interespecíficas débiles, 0.7. ¿Sí? Pero esta tiene mayor velocidad de crecimiento. Y sí, mayor velocidad de crecimiento y le ponemos mayor capacidad de carga. ¿Sí? Fíjense, en el tiempo hay un tiempo donde la densidad poblacional es baja, ambas crecen, y llega un momento que la especie 1 ya no puede seguir creciendo, se mantiene estable, y llega otro momento que la especie, o sea, mientras la especie 2 puede seguir creciendo hasta que llega un constante. Acá, por más que la especie 2 haya crecido más, de hecho su capacidad de carga es mayor, ¿sí? Acá pusimos 560, fíjense que en el tiempo estas dos especies están coexistiendo. Que coexistan no quiere decir que tengan la misma abundancia poblacional. Coexisten quiere decir que a través del tiempo las dos van a estar presentes en el mismo lugar. Si hacen el diagrama de fases N1 versus N2, fíjense qué pasa. Acá estamos en un caso de coexistencia estable. No importa la abundancia conjunta que nos encontremos, las dos especies van a coexistir. ¿Por qué? Porque son dos competidoras interespecíficas débiles. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo les pongo a todo lo mismo? 0,5, acá 500, y ahora vamos a hacer que las dos sean competidoras interespecíficas fuertes. ¿Profe? Sí.
Yo creo que tengo problema en interpretar el valor de R. R significa la tasa intrínseca de crecimiento, ¿no? Es la tasa intrínseca de crecimiento. Que fíjense, gracias por hacerme acordar, vuelvo al ejemplo anterior. 0,7, 0,7. ¿Sí? Acá dijimos, acá tenemos dos débiles, R es la tasa intrínseca de crecimiento poblacional. ¿Sí? Fíjense qué pasa si yo a esta le aumento el R. Cambia, miren, le estoy poniendo más del doble, o sea, crece, la N2 crece 3 veces más rápido que la N1. ¿Cambia el resultado final? Fíjense para dónde va el... Sigue siendo la misma coexistencia. Sigue siendo una coexistencia estable. Si lo miramos acá, fíjense, si yo voy del 0,5 que tenía antes, y aumento a esta, la hago crecer rápido, 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 ¿cambia el resultado final? No. Lo que cambia es la velocidad a la que se alcanza el resultado, pero no el resultado en sí mismo. El resultado final es que las dos coexisten y que las dos alcanzan el mismo tamaño poblacional. Si yo tengo una competidora interespecífica débil y una fuerte, este lo pone 0,5. Fíjense, tengo, en este caso, la 1 es la fuerte porque el beta es mayor y la 2 es la débil. La 1 termina alcanzando su capacidad de carga y la 2 es excluida. Ahora le demos un poquito de ventaja a la 2. Hagamos que empiece con el doble de individuos y que tenga el doble de, o sea, además de empezar con el doble del tamaño poblacional, que crezca el doble de rápido. Y veamos qué pasa. ¿Cambia el resultado final? No. En el largo plazo, la especie 1 va a alcanzar su capacidad de carga y la especie 2 va a ser excluida. ¿Sí? O sea, ¿qué les estoy diciendo acá? Hay un momento en el que sí, tengo el doble de individuos, tengo mayor tasa de crecimiento, voy a empezar a crecer, crecer, crecer más rápido, pero acá el resultado final está determinado por el alfa y el beta, porque tengo una fuerte y una débil. Tengo una fuerte y una débil, no tengo chance. La fuerte va a excluir a la débil. Dependiendo el N, el R, la puede excluir más rápido o más lento, pero el resultado es la exclusión. Si las dos son competidoras débiles y hay una coexistencia estable, va a pasar lo mismo. Si ustedes jueguen, modifiquen el N, modifiquen el R, y van a ver que puede cambiar la velocidad del resultado, pero no el resultado en sí mismo. ¿Sí? El resultado siempre va a ser una coexistencia estable. Pero ahora veamos qué pasa cuando la coexistencia es inestable. O sea, cuando yo tengo dos competidoras interespecíficas fuertes. Le pongamos una tasa de mismo tamaño poblacional, misma tasa de crecimiento, misma capacidad de carga, y ahora les pongo a esta 1.2. ¿Sí? Acá están las dos exactamente iguales, ¿no? Pero ahora fíjense, ¿qué pasa si yo le doy una pequeña ventaja a la N2 en el tiempo? ¿Qué pasó ahí? Le aumenté 5 individuos nada más a la N2. Terminó desplazando a la N1. A la N1. ¿Qué pasa si a esta le aumento un poquitito el R? La 1 se termina desplazando la 2. ¿Qué pasa si a esta le aumento un poquitito el K? La 2 termina desplazando a la 1. ¿Qué pasa si les digo, las dos son fuertes, pero que las dos sean fuertes no quiere decir, a ver, hagamos que la 1, o sea, que las dos sean fuertes quieren decir que compiten más con individuos de la otra especie, o sea, la competencia inter es mayor, que con individuos de su propia especie. Pero hagamos que las dos sean fuertes, o sea, compiten más con el otro, pero una es más fuerte, 1.2, termina desplazando a la otra. ¿Sí? Y esto es el típico caso de coexistencia inestable, donde fíjense, yo apenas modifique un parámetro, apenas modifique un parámetro, puedo desplazar el equilibrio hacia un lado o el equilibrio hacia otro lado. ¿Por qué? Porque estoy en un caso, justamente, que las dos especies son capaces de desplazarse. Si alcanzo primero esta zona, ya sea porque crecí más rápido, porque tenía mayor cantidad de individuos, porque tengo mayor capacidad de carga, la N2 va a terminar excluyendo la 1. Si alcanzo primero esta zona, la N1 va a terminar excluyendo la 2.
Es decir, que los valores de n, de e y de r solamente adquieren relevancia cuando la coexistencia es inestable. En caso de coexistencia estable y de exclusión competitiva, por más que ustedes les modifiquen el n y les modifiquen el r, no les va a modificar el resultado final. ¿Sí? ¿Cuál es la idea de este práctico? Que ustedes eso, jueguen con las diferentes situaciones. Fíjense que en el práctico tienen planteado como que se vayan combinando, que solamente vaya cambiando un parámetro de la ecuación. Entonces, mantienen todo constante, cambian el n, mantienen todo constante, cambian el r, mantienen todo constante, cambian el k, o los alfa y los beta, y van jugando a ver cómo se modifica esto. De nuevo, lo pueden hacer a mano o lo pueden hacer con este programita. ¿Bien? Para los chicos que hacen los prácticos a mano, que yo no tengo pero ningún problema en que presenten los prácticos a mano, les sacan fotos, se puede, desde la compu se puede ver perfecto porque en realidad uno aumenta, disminuye el tamaño, eso no hay problema. Lo que sí les digo es que no se gasten copiando la consigna, ¿sí? Que ya en los prácticos anteriores, pobres, se empezaron a copiar todo el punto 1, todo el punto 2. No se preocupen, directamente escriban el resultado, ¿sí? O sea, no pierdan tiempo copiando los enunciados, solo el resultado y pónganle punto 1, 2, 3 y yo ya voy a saber, no hay problema. ¿Bien? Esta parte de modelos es densa, pero cuando ustedes lo lean a conciencia y hagan los gráficos, por eso yo les insisto, hagan los grafiquitos a mano, agarren 2 lapiceras de colores y hagan la roja para la especie 1, la azul para la especie 2 y jueguen con los vectores, vean qué pasa. Van a ver que después es bastante entretenido y les va a salir como más natural. No intenten, bajo ningún punto, estudiarse esto de memoria, porque si ustedes no lo entienden, lo más probable es que en el examen parcial, en el examen final o lo que sea, metan la pata, ¿no? Porque estas cosas que son tan matemáticas, si ustedes no tienen el respaldo de qué significa en la vida real o en la biología, en la ecología, seguramente después va a ser un lío. Y como les dije, es el último tema que entra para el primer parcial, que es no me acuerdo exactamente la fecha, pero creo que es martes 30, una cosa así. O sea que ya no falta tanto. Acuérdense que lunes, es un lunes. Lunes 31 creo que es. ¿Sí? O sea, 31, 31. Faltan 3 semanas, pero en realidad nos queda para consulta la semana que viene, el lunes, que vamos a hacer. O sea, el lunes, ¿cuál es la idea? Yo no voy a volver a dar todos los prácticos. La idea es que para ese lunes ustedes ya vengan con preguntas concisas. Discúlpame 2 minutos. La idea es que vengan con preguntas concisas y que en la medida que ustedes tengan preguntas podamos ir resolviendo preguntas tanto de práctica como de teoría. ¿Sí? Y lo que pasa es que a la semana siguiente es feriado lunes y martes, porque es 24 y 25, es feriado, o sea, esa semana no nos vemos, pueden realizar consultas por el Moodle, pero no tenemos clases sincrónicas, y el lunes ya es el parcial. Entonces aprovechen para el lunes que viene de ya tener todo resuelto. Para rendir el parcial tienen que tener sí o sí todos los prácticos presentados. Entonces, bueno, hasta el lunes que viene, por favor, así yo tengo tiempo de corregirles. Mañana, no sé si les aviso a la profe Guada, pero mañana no hay teoría, ¿sí? Porque mañana es feriado, porque es el día de la creación de la universidad, así que no nos dejan, ya no podemos entrar. Nosotros venimos con permiso especial porque estamos haciendo cosas de investigación, pero mañana la universidad está cerrada, es feriado, entonces no hay clases teóricas. ¿Bien? Bueno, ¿alguna duda, consulta, comentario? Profe, ¿las clases de consultas son se las podría hacer por Zoom también? ¿O es solo por la plataforma? No, ustedes tienen clase de consulta todas las semanas, los martes después de las clases. Eso desde que inició el cuatrimestre, ¿no? O sea, ustedes terminan la clase teórica y hay 1 hora más de consulta para lo que ustedes
quieran, digamos. Y después pueden hacer consultas por el foro, por el mail, por donde quieran. En general, me dijo la profe Guada que no están aprovechando mucho las clases de consulta. Lo que pasa es que la clase de consulta es de 4 a 5, pero si ustedes